Hola Ram, bienvenido a mi podcast. Me encanta tenerte aquí. Tengo la fortuna de conocerte. Sé que eres fisioterapeuta, entrenador personal, haces masoterapias, bioterapia y biodificación. Teniendo en cuenta todo eso y englobándolo y conociéndote también, sé que ves al cuerpo como un todo, es decir, que el cuerpo no está separado de la mente ni viceversa. Entonces quiero que abramos con una pregunta que ha tomado mucho auge en ese tiempo y es, ¿por qué nos enfermamos? Es decir, ¿por qué el cuerpo físico se enferma? Listo, muchas gracias por la invitación. Qué energía nuevamente estar por acá compartiendo este espacio contigo. Esa pregunta me parece muy chévere. ¿Y qué es lo que pasa? Que la gente obvia o olvida que las emociones, si tú no las expresas, se tienen que expresar. Y el cuerpo es muy sabio. Entonces, nos enfermamos por no expresar. El cuerpo es muy sabio ¿en qué sentido? En que si tú no expresas, él sí lo va a expresar. Sea por medio de una enfermedad, sea por medio de un suceso, porque es como una ley de atracción. Si no nos enfermamos, si el cuerpo no lo manifiesta sea una enfermedad, normalmente tienen que ver mucho con somatización a nivel muscular. Entonces, normalmente son somatizaciones musculares, que son contracturas o los famosos nudos. Pero también sucede algo. Si nos ocurren accidentes automovilísticos, por ejemplo, quiere decir que también los estamos atrayendo porque no estamos expresando. Entonces, una forma de que nos pasen ese tipo de cosas es, ¡pum!, lo atraímos nosotros por no estar expresando. La gente no me accidenté porque iba por ahí. No, usted lo atrajo, usted no está expresando. El cuerpo ese accidente le está diciendo quizás para escuchar el cuerpo, para que te movilices, porque ¿qué genera un accidente? Reposo. Entonces, ¿qué le está diciendo Ujú. tu cuerpo? Y eso me parece muy teso porque entonces literalmente todo lo estamos atrayendo todo el tiempo, pero entonces tú que llevas tanto tiempo en eso, ¿hay alguna historia o algo que te haya demostrado así firmemente que realmente somos nosotros los que atraemos eso, tanto la enfermedad, entre comillas, como la curación también? Listo, mira, sí, me pasa como a diario llegan pacientes a consulta, hace más o menos 2 meses, ese mismo año 2024, llega a consulta, tuvo una contusión es un impacto en su rodilla, ¿cierto? Pero un accidente de tránsito, iba en moto y le pegó a una camioneta por detrás, pero le pegó con su rodilla. Entonces yo le digo, desde la parte de biodescodificación o de somatización emocional, si regresamos el accidente, quiere decir personas que van demasiado prisa. ¿Qué pasa? El lado derecho, que fue el que tuvo la contusión en rodilla, significa energía masculina en ese caso, ¿cierto? O sea, el masculino, o sea, llamémoslo el padre, ¿cierto? Como energía masculina. Entonces yo le digo, ese accidente te quiso decir que vas muy deprisa y estás arrasando consigo la energía masculina. ¿Cómo es la relación con tu papá? Es que me dijo, Hernán, sí, todo el mundo me dice que yo voy muy rápido, yo me siento muy acelerada la carrera y estaba peleando en ese momento con mi papá y el accidente hizo que nos uniéramos y yo, wow. O sea, yo le estaba detonando cositas y uno va diciendo, o me pasa muy curioso, por ejemplo, los dolores lumbares. Los dolores lumbares sobre el nivel de espalda, pues cada región alta, media o baja, somatizan algo. Entonces, normalmente llegan las personas, parte media esa tensión que literal respirar les duele. Y yo, eso es somatización emocional. Normalmente son personas que trabajan bajo presión y tensión. Llega un paciente que yo no conozco, entonces yo le hago esa pregunta. ¿Trabajas en oficina? Ah, sí. Entonces, normalmente las personas que trabajan en oficina, bajo tensión y presión. Entonces, yo vea que vamos por el lado muy bien. Y yo, estás teniendo una carga económica que no sueltas. Ah, sí, tengo a mi mamá, tengo a mi hermano en la casa, los mantengo, llevo todo el hogar. Y yo, wow, o sea, eso es como, ¿cómo te digo? Yo personalmente a veces me quedo, porque uno se vuelve como muy lector o un brujito, una especie de brujito, como diciendo a las personas, o normalmente por la forma de pararse, uno ya, o le mira, por ejemplo, hoy me llegó ahorita, hace una hora, acaba de atender una señora con retención de líquidos. O sea, me decís que a mí se me hinchan los tobillos por Ujú. mala cirugía. Y yo vení, esa inflamación quiere decir que eres una persona que se le dificulta tomar decisiones. Y ella me dijo, ¿cómo así decisiones? Y yo, no, pues no es como ir a comprarse algo al supermercado, Sí. son decisiones como cambiar de trabajo, como dejar una pareja. Es que, ay, sí, yo me quiero salir de mi trabajo porque yo 18 años estoy aburrido. Y yo, o sea, eso es como, ¡pum!, El como la cuerpo bruja. habla, Y el el cuerpo, cuerpo habla. literal, hay que hacerle mucho caso porque si no atraemos, si no sea una enfermedad, una manifestación física, atraemos un suceso mucho más grave, que ahí es donde vienen los cánceres. Ah, por ejemplo, esa misma señora viene y me dice, es que Hernán, yo perdí el umbral del dolor y se me facilita mucho dormir porque me sacaron la glándula tiroide. Y la glándula tiroide está ubicada en el esófago, ¿cierto? Entre el esternón y el esófago. ¿Qué pasa? Que ahí está el chakra de la clariaudiencia o el chakra de la comunicación, Ujú. ¿cierto? La garganta. Entonces yo le dije, pero entonces usted le dio cáncer. Ya me dice, sí. Y yo siento que usted se tragaba ¿Qué todo. lo Es que sí, estaba diciendo? que no está, y entonces mira cómo no le prestó atención, porque ese cáncer, primero, lo que tú no sabes, se manifiesta con amigdalitis, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas amigdalitis no le paró bola? Después le generó faringitis. O sea, imagínate que no escucho nunca su cuerpo durante un largo periodo de tiempo. A mí, literal, se me entierra una uña, yo ahí me voy a consultar, si no me lo sé, qué es lo que pasa a nivel emocional. Quiero que ahondemos un poquito más en eso de la biodescodificación.
¿Cómo lo manejas? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Qué has descubierto con eso? Listo, ¿qué pasa con el tema de biodescodificación? Bio es llegar al origen, ¿cierto? Mm. Des, cortar para sanar. Entonces lo dividimos en tres partes. Inicio, corto, un lapso, ¿cierto? Un periodo para que sanes. Entonces, ¿a qué voy? Entonces yo, por ejemplo, te digo, hagamos un ejemplo. ¿Qué te ha dolido la última vez contigo? Hagámoslo de una vez. ¿Qué te ha... Me ha dolido mucho la espalda, pero sobre todo llevo mucho tiempo sufriendo de inflamación abdominal. O sea, literal, yo me tomo un vaso de agua y mi estómago parezco el Listo, entonces embarazo. vamos, todo lo que tiene que ver con el estómago, el aparato digestivo, tiene que ver con digerir, ¿cierto? Ujú. Pero no digerir alimentos. ¿Qué pasa? Los alimentos no solamente son físicos, sino que son también pensamientos. Entonces, ¿qué Sí. pasa? ¿Qué estás pensando últimamente? ¿Qué está pasando por tu mente? Puede que sea un suceso que entre a ti, ¿cierto? Y tú no lo dijeras, como por ejemplo, celos con una pareja, Sí. puede ser. Entonces me dice, estoy en tal parte y yo no me quiero hacer cuento, no lo digerí. El estómago, como mecanismo de somatización hay algo que está guardando mucho. Pero obviamente son cosas muy, ¿cómo te digo? Muy contundentes, no son pues bobaditas porque si mantuviéramos enfermos, ¿no? Sí. Entonces, o normalmente son de personas que nos tienen mucha importancia en nuestra vida. Entonces yo llego en la parte de descodificación a decirte, ¿qué está pasando? ¿Qué estás pensando? Deme un ejemplo. Por ejemplo, lo de Sophie, creo que es algo que pienso mucho todo el tiempo. La mitad, ¿cierto? Que eso es una carga y tú no dijeras de pronto que ese ser divino, esa deidad, llamémoslo a Dios, le permita vivir esas cosas y tan joven, tan pequeña. Entonces yo no dijeron como que el universo, porque el universo es cruel, pero él es perfecto. Entonces yo no Ujú. dijeron, entonces mi organismo, mi estómago, ¡puf!, se inflama, ¿cierto? Como mecanismo, como que, Lady, calmate, entender que el universo. Entonces, ¿a qué voy? Entonces llegamos ya a la raíz, que es Sophie. Entonces, ahí entro yo a decirte, a darte unos consejitos, como por ejemplo, entiende que el universo es divino, ¿cierto? Es omnipotente, es infinito, que esa deidad conocida como Dios no se equivoca. Hay que regresar a vidas pasadas. Entonces, a mirar Sophie, qué Ujú. tan cruel fue en su vida pasada, que el karma, que no se llama karma, sino retorno. El karma es algo que tenemos que negociar más adelante y lo negociamos cuando, digamos, tengamos cierto grado de espiritualidad. El resto, recurrencias. O sea, hiciste algo malo, el universo te cobran. Hay gente que dice, todo Ujú. se paga, tenemos 108 Muchas existencias vidas. y la vamos a pagar. Entonces hay que mirar. Entonces yo, por ejemplo, entro, aquí estoy descodificando. ¿Qué estoy haciendo? Encontramos el origen, te estoy diciendo la posible causa de por qué Sophie está así. Entonces el mero hecho de tú darte cuenta que fue Sophie la que está provocando eso y darte cuenta de por qué Sophie tiene que vivir ese tipo de sucesos, algo en ti tiene que hacer clic. El mero hecho de hacer presente y visible algo, uno ya sí, es entender, comprender que eso está pasando por algo. Pasa algo, mira, por ejemplo, la sobrina de mi pareja está en ese momento en la UCI, ¿cierto? Tiene 10 años. Y yo le decía, yo negra, ya súper triste, yo le decía, ¿quién sabe qué hizo Susa, la niña de 10 años, que está en coma? ¿Quién sabe qué crueldad, cuántas veces atentó contra la vida o se quitó la vida a los 10 años y se la están Ujú. cobrando? Pero es muy difícil porque, digamos, O humanamente tenemos otras creencias. pues humanamente, conscientemente nosotros decimos, ah, sí, pero vaya metas en el subconsciente, no, eso duele. Pero entonces a la con la descodificación, llegar al origen, cortarlo y ya la persona le da trabajo, porque yo siempre le digo, yo te tiene un chispazo, puf, puf, Ujú. baje, vaya, escriba también, porque es importante, entienda por qué, porque eso es un trabajo que usted tiene que hacer muy interno, porque es que la somatización es muy interna y recuerda que las emociones, los pensamientos o la memoria no es de este plano. O sea, si yo te destapo el cerebro, ¿a dónde encuentro Sí. las emociones? ¿A dónde encuentro los recuerdos? No pertenece, eso es energía. Entonces, como está muy Ujú. adentro, tenemos que hacer es que tú misma, lo que yo hago es que te tiro el chispazo, que yo le llamo el chispazo, para que tú conviertas esa energía en creadora, ¿cierto? Ya no una enfermedad, sino que la conviertas en una creadora de felicidad, que le irradies, por ejemplo, a Sofi ese entendimiento, esa sabiduría, para que ella, entonces las dos se ven de alguna manera en un connubio de Ujú. sanación. Eso me lleva a otra pregunta y es cómo conversa esta medicina que es mucho más de energía, mucho más holística, ¿cierto? A la medicina que estamos acostumbrados en Colombia, por ejemplo, que es más de curar en vez de prevenir. Bueno, pasa algo y es muy loco, y es que normalmente yo lo que hago es, cuando llega una persona, trato de hablar por lo menos 5 minutos con ella, hacerle preguntas claves. ¿Cree en Dios? ¿Cree en las energías? ¿Creen que el cuerpo somatiza las emociones? Entonces la gente, no. Ah, bueno, entonces usted cree si yo le digo que usted está estresado, en qué parte del cuerpo le duele? Esa es la pregunta más confiable. Todo el mundo se toca el trapecio, ¿cierto? Ujú. Entonces se toca el trapecio. Entonces yo vengo y le digo a la persona, así como el estrés se somatiza en el trapecio, todo lo que usted siente, rabia, ira, tristeza, celos, se repercute en una parte diferente del cuerpo. Hay un autor que se llama Hellinger, fue un médico y él se encargó de decir que habían tres factores primordiales
para que una enfermedad se somatizara. El man es un test. ¿Qué era? Un suceso. Obviamente tiene que haber algo, ¿cierto? Un suceso, pero un Sí. suceso detonante. Como que, ay, me robaron 2.000 pesos. No. Pero a usted le roban la cuota inicial de su apartamento y eso sí es muy Sí. detonante, ¿cierto? Entonces, un suceso tiene que haber vivido en soledad, ¿cierto? Y reconocerse con él, esos tres. Él dice, Hellinger dice que si le quitamos uno de esos tres factores, entonces regreso. La hermanita, ¿cierto? Regresamos a su hermanita. Hay un suceso muy catastrófico, ¿cierto? Lo vive en soledad porque no lo expresa, porque si lo expresara ya lo hubiera digerido y no estaría dentro de él, ¿cierto? Entonces lo está viviendo en soledad. Pero si Lady le quita, por ejemplo, que ya me lo contó Hernán, pues esa enfermedad se tiene que, porque cortaste es uno de los tres que yo te decía, parte inicial, parte media y la bioscopización. Hellinger habla de esos tres. Él descubrió con su hijo, que él lo que hizo es un médico, y él lo que hizo fue que se dio cuenta que se murió su hijo de 16 años, ¿cierto? Lo asesinaron. Y se dio cuenta que a los 4 años su esposa generó cáncer, ¿cierto? No recuerdo si fue cáncer en los ovarios o cáncer de estómago, creo que fue de estómago. Y 2 años después él también generó cáncer, pero él no sabía por qué, porque no había mucha información. Incluso él es el de los pocos autores, Hellinger, que habla de la somatización emocional. ¿Qué dice el hombre? Pero ¿por qué mi esposa tiene cáncer? Y él tenía el acceso a todos los hospitales, todas las historias clínicas. Voy a mirar todas las personas, no recuerdo si era cáncer de estómago, supongamos que es cáncer de estómago, ¿qué ha pasado con las personas que le ha dado cáncer de estómago? Entonces empezó a llamar a las personas llamar a la clínica, ¿qué pasó en tu vida? Y se dio cuenta que ese cáncer le da a las personas que perdían seres queridos. Pucha. Y entonces él empezó a entrelazar y él ha hecho muchos estudios y empieza como, tiene una especie de diccionario donde, por ejemplo, vos buscas amigdalitis, entonces él te dice las causas emocionales que él hizo bosquejo y empezó a entrevistar. Entonces es complejo cuando las personas son muy cerradas y llegan al consultorio y me ha dicho, no, yo he ido, o le llegan así, yo he ido donde el médico, yo no sé qué, eso no es. Usted ya fue donde, yo les digo así, usted ya fue donde todo mundo, ¿cierto? Si viene a mí es porque la recomendaron y porque se quiere sanar. Yo le voy a dejar estas tareitas porque muchas veces las mando a escribir. Usted verá si las hace si se quiere curar. Entonces la gente normalmente las hace. Pues le para bolas a uno. Como el Sí. que no le paras, pues ya ha tomado mucho medicamento. Yo le digo, no te vas a sanar. Ya no te has sanado, ya no te sanarás. Lo que yo te ofrezco te puede sanar. Y ya también miramos como el lado con la deidad divino de que pues a veces son cosas lo que te llamaba recurrencias o son enfermedades que uno mismo se puso, ¿cierto? Entonces hay cosas que no se pueden sanar. Si vos, por ejemplo, toda la vida fumas, se te dañan los pulmones, pero los pulmones significan pensamientos en la somatización emocional. Yo como le voy a decir, no, es porque usted mantiene pensando, no, usted va muchos años fumando. Entonces, ¿sí me Sí. entiende? O una congénita, que es un karma. ¿Sí me entiende? Entonces es saber también a quién preguntarle y en qué suceso. O usted, por ejemplo, me llega con un tobillo porque se torció el tobillo saliendo de la casa. Ay, yo le voy a decir, no, es como también ser coherentes. Y eso como conversa, que creo que ya lo has dado como pincelada con el tema de la espiritualidad. ¿Cómo conversan mente, cuerpo y espíritu? Listo, ahí pasa algo y es que si la persona tiene, digamos, de alguna u otra manera buen equilibrio emocional en Ujú. cuanto a la mente, tiene que tener buen equilibrio en lo espiritual. Es Ok. casi imposible estar en un estado de armonía, de paz, que es lo que genera felicidad, sin que se viva una vida espiritual, ¿cierto? No podemos estar en armonía sin estar presente. Entonces, digamos que va de la mano. ¿Y qué pasa? Normalmente una persona que verdaderamente se dedica a lo espiritual, yo ayer hablaba con alguien y le decía, la gente dice que vive la vida espiritual porque mantienes que atrayendo o manifestando cosas. Eso, Pero la verdadera espiritualidad, déjeme decirle que es un camino de autodestrucción interna. Vaya y entre y mate su ego, duele, a ver si entra en el meollo, yo le llamo el meollo emocional, entre al fango, a ver si es tan paradito, tan fuerte, porque no somos este cuerpo, no somos este empaque, entonces salga de ahí, ¿cierto? Yo normalmente soy como diciendo a las personas que dicen, no, es manifestar, entonces ¿a qué voy? Si la persona tiene una espiritualidad, digamos, clara, sabe qué es verdaderamente, en medio de su espiritualidad va a tratar de comprender que esas enfermedades él mismo las ha provocado por haber atentado tantas veces en otras vidas contra su propia integridad o contra la vida misma. Entonces me preguntaron cómo atentamos contra la vida misma. ¿Usted qué sabe en otras vidas cuántos animales mató por comer? por comer. ¿Qué pasa? Entonces me dice, no, es que eso es normal, tenemos que comer. Sí, pero es que usted en algún momento su esencia fue un animal. ¿Se le ha gustado que la mataran para que se la comiera? No, Ah, no. Mira por ahí dónde va el tema. Entonces, una persona para mí espiritual que tenga, digamos, claro que es mente, cuerpo y espíritu, de alguna manera, tiene la comprensión, tiende a tenerla, de entender que también él lo provocó. Porque Dios no nos manda eso. Nosotros somos tan crueles, tan oscuros, que a través de las vidas vamos creando todo ese tipo de recurrencias o karma. completamente, completamente. Y me pasa mucho porque, a ver, yo tuve una época en la que literal yo me mantenía enferma, demasiado enferma, y cuando empecé a darme cuenta que yo atraía eso porque quería llamar la atención de mis papás, fue como, Ajá. pucha, o sea, eso todo fue mi responsabilidad y ahí empezó otro proceso. Pero entonces quiero que hablemos
Cuando alguien se da cuenta de eso y empieza a entender qué es quien atrae eso, por dónde empezar. Es decir, listo, yo me di cuenta que yo atraía esto a mi vida y empecé de una manera, ¿cierto? Mi manera fue empezar a ir a terapia psicológica, que sentía que lo necesitaba mucho, porque yo me enfermaba cuando yo sentía, a ver, dejé de requerir la atención de mis papás, pero empecé a requerir la atención de mis parejas. Entonces, cuando yo me sentía sola, por ejemplo, yo me enfermaba. Entonces eso hacía que mi pareja pues estuviera pendiente de mí. Cuando yo me doy cuenta de que esta situación está pasando, pues yo acudo a terapia, pero supongamos con todo lo que nos has contado, si alguien se da cuenta que está trayendo ese tipo de situaciones a su vida, ¿por dónde puede empezar? ¿Qué es lo primero que puede hacer? Yo lo primero que le hago y le pregunto es si tienen la capacidad económica, porque debemos obviar que la mayoría de las personas no tienen la capacidad económica para pagar un buen psicólogo. Y Sí. me refiero a un buen psicólogo en todo el sentido de la palabra, no solo en temas de presupuesto. Entonces, lo primero que hago es siéntese a escribir. Trate de recordar. Por ejemplo, si es en el tema de llamar la atención, le digo escriba. ¿En qué momento se siente abandonado en su niñez? ¿En qué momento se sintió su niño interno? Escriba, escriba, pa, pa, pa. ¿En qué momento? Y cómo ha llamado la atención a lo largo de su vida, no solamente con los papás, sino con parejas y las personas alrededor, porque hay personas también que llaman, en el ambiente laboral llaman la atención, ¿cierto? Ujú. Listo, pero lo que tú hiciste es lo que yo más recomiendo, tomar terapia con el psicólogo. Ellos son más tesos en el tema, ¿cierto? En ese Ujú. ámbito de encontrar y sanar ese niño, porque es que tenemos que sanar el niño interior, el adolescente interior, el adulto interior, y ahí venga, vuelve y sanemos vidas pasadas. O sea, es un trabajo muy fuerte, es entrar en sí mismo, que pasamos toda esta asistencia intentando sanarlos y quizás nos quede grande hasta esas 108 asistencias que tenemos para poder sanar un montón de cosas y trascender. Pero para mí lo primordial es tomar terapia. Si no tengo dinero para tomar terapia, empezar a escribir, por lo menos tomarse el tiempo para estar presente. Porque cuando la persona aprende a estar presente, pues ese niño ya no necesita atención. Porque Ujú. se está estoy haciendo en ese momento, hablando contigo, ¿cierto? Compartiendo mi conocimiento. Yo no estoy pensando en que el niño necesitaba atención o que el niño tenía una herida de traición o un montón de heridas. No, estoy acá presente. Entonces, aprender a escribir por lo menos o a aprender a estar presente. Una de dos, ¿cierto? Entonces, no, Hernán, se me dificulta tanto estar presente. Bueno, un ejercicio sencillo, que lo compartamos para que lo practiquen. Coja una velita, enciéndala y quédese mirando atentamente la llama, así sea 5 minutos. Ahí estuvo presente, su atención estuvo focalizada. Una planta, el agua, son ejercicios muy sencillos antes de hacer mindfulness, que son respiraciones Ujú. conscientes. Eso te iba Porque a es que decir. mindfulness y empieza a respirar, apenas inhala, ya pienso que por ahí Ya, está la olla. ajá. No, Total, total. velita, es importante aprender primero a focalizar la atención visual y ya luego hacer conciencia de la respiración, porque es que es súper complejo. Sí, es muy teso más después de aprender a respirar, aprender a meditar un tiempo prudente, sin literal estando presente, también es otro trabajo teso, porque el ser No, humano siempre está como en otras cosas, en otro mundo. Y quiero que lo hilemos a todo ese tema de la medicina alternativa, si la podemos llamar así, y es algo que tú también haces, que estaba viendo, y es lo del tema de la sueroterapia. Cuéntame qué es eso, para qué funciona, cuándo lo podemos aplicar, si para todo el mundo funciona. listo, lo que me parece curioso del tema de la sueroterapia es que es una medicina, llamémosla alternativa, porque así lo es, que hay suero para todo. Es que un suero para una persona minera. ¿Yo qué? ¿Qué? Un suero para el trasnocho, para el rendimiento mental. Yo me quedé wow. O sea, literal hay suero para cada cosa que se necesite. Entonces, ¿qué pasa con el suero? Si tú me preguntas, ¿para todas las personas es ideal? Sí, siempre y cuando, de igual manera, tenga ciertos diagnósticos, porque hay sueros hasta para personas con cáncer, ¿cierto? Entonces, digamos que en ese caso, sueros, digamos, una persona con una insuficiencia renal, ¿cierto? Que tiene daño renal, entonces Ujú. ahí habría que hacer una serie de exámenes. No sería lo mismo como que tú vayas al consultorio y te hagan unas preguntas y tú me las respondas y ya te lo coloco, pero digamos que no se le cierra la posibilidad a todo mundo y hay suero para cada necesidad. Entonces hay gente que me dice, Hernán, trabajo mucho con la mente, un contador, se le coloca un suero para mejorar el rendimiento mental y así un sinfín de cosas. E incluso el suelo que más se coloca, o el protocolo que yo más coloco se llama revitalizante. Y coloco un producto que se llama asaguanda. La asaguanda inicialmente es un tríbulo, ¿cierto? Es una planta que busca disminuir los niveles de cortisol. El cortisol es el que te mantiene alerta en el organismo. Hay muchos niveles de cortisol, hay mucho estrés, y Estrés. Ujú. ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa? Al yo ponerte asaguanda, pues mantienes en un estado, digámoslo, meditativo, Ok. ¿cierto? Y que la planta no te va a sedar y no te va a mantener como atontado, porque normalmente cuando mandan antidepresivos, la persona mantiene lela. Entonces me gusta mucho eso. ¿Qué pasa? Hay algunos que son homeopáticos a base de plantas, como en este caso, como hay algunos que son a base del cerdo, porque recuerda que el cerdo es el animal que tiene internamente lo más parecido a nuestro organismo. Entonces, normalmente yo lo que pregunto en ese tema es, ¿qué quiere? Un laboratorio, por ejemplo, alemán, llamado Hell, que es de pura base de cerdo,
Por lo menos yo no estoy de acuerdo personalmente con el cerdo porque es un Gra- animal Gracias. cochino y espiritualmente tiene una carga heavy, por así decirla, para Ujú. nuestra espiritualidad, que es otro tema, o homeopático, que es a base de plantas, que es lo que yo más pongo y lo más que suelo colocar. Entonces, para todos hay, para lo que quieran hay suero, o sea, hay suero hasta para subir el líquido sexual, por eso te digo. No te puedo creer. Oh, me ha llegado, vea, hoy es sábado. El jueves, un chico me había agendado una cita hace un mes porque hoy justamente sábado iba con la novia por un glamping que quería un suero para el líquido sexual. No, no te puedo creer esto. Y tú Pero has, o sea, con la gente que lo has probado, has visto que sí hay resultados, que sí mejora, que sí, pues que sí hay un cambio en su vida general. claro, yo por lo menos personalmente me he colocado varios protocolos, se llaman protocolos. Me Ok, coloqué puntitos, es para desintoxicar el hígado, el riñón, limpiar la bien. sangre, es para el laxante, ¿cierto? Que es el que induce la diarrea. Entonces a mí, por lo menos cuando estaba estudiando, a mí me parecía como curioso que uno por medio de la vena, obviamente intravenoso, pues todo tiene que llegar, que eso me induciera la diarrea. Me dio una diarrea. Y yo, marica, ¿cómo eso por medio de la vena? Pues me parecía curioso. Entonces, súper curioso porque la gente le dice a uno, duermo mejor, o le he puesto carga de vitamina B12 a personas y me dice, Hernán, no puedo ni dormir. O sea, el plus de energía que les da es guapo. O, por ejemplo, me pasa mucho en corredores que le coloca a uno un producto que se llama peróxido de hidrógeno y él lo que hace es que oxigena el músculo. Entonces, al oxigenarse el músculo, los corredores pues llevan a fatiga el músculo, ¿cierto? Ujú. Entonces, siento que me recupero más rápido y resisto más el tiempo en prolongación de la carrera. O sea, me fatigo, me demoro más en fatigarme y cuando me fatigo me recupero mucho más rápido y no es como, wow. O sea, literal, porque yo sí soy como de estar preguntando cuando lo coloco Sí, los sueros, yo, wow, o sea, súper curioso. Porque es que si tú miras los sueros, la sueroterapia digamos que hay muy poca evidencia científica, incluso hay mucha gente que dice que eso no sirve. Entonces, lo que no, yo hago, me pongo de todo para ensayar en mí, poderle recomendar a los pacientes. claro. Pues que también le tengo fe porque ya he vivido meras experiencias, o sea, ¿Cuál wow, o ha sea, sido como la más loca que has vivido? la más loca atendía a un deportista de alto rendimiento, a un pesista, el man iba a una competencia y le coloqué 6 protocolos cada, cada 5 días, o sea, durante prácticamente 6 semanas le estuve colocando suero y mejoró el rendimiento en marcas de 25 kilos, o sea, yo decía, wow, o sea, y que es algo como es homopático, eso no da 25 kilos en total y yo en 6 semanas, eso es, o sea, porque esos deportistas de alto rendimiento, digamos que su cuerpo ya está a tope, ya 1 kilo que suban es mucha ganancia. Yo, wow. Ese es como el caso, y el caso personal mío que me coloqué eso, yo eso que dar diarrea, yo me acuerdo que me canalizan y yo eso que dar diarrea, no pueden ir a trabajar al otro Ah, día. pues pucha. Cosas que uno dice como wow, o por lo menos ese suero que tiene, digamos, X productos para subir el libido sexual, no, eso es de locos. O sea, el diablo ahí me queda chiquito. O sea, me quedé impactado cómo sube la energía sexual, ese tipo de, llamémoslo así, la energía sexual, ese tipo de protocolos. Qué locura, qué locura. Para ir cerrando, Hernán, quería preguntarte si hay alguien que te está escuchando en estos momentos y quiere empezar una vida más sana, tanto mental como física como espiritualmente. ¿Por dónde puede empezar? Todo. Bueno, esa pregunta está súper. El tema de sanación para mí, yo lo cometí mal. Yo empecé por el lado espiritual. El resultado, si no hemos sanado terrenalmente y nos refugiamos en lo espiritual, va a ser un camino de autodestrucción. Vamos a ser los típicos evangélicos que rezamos, pecamos y empatamos. Entonces, para mí, yo empezaría, sane su niño interior, tome terapia con psicólogo, le tomo todo el que se me acerca, le digo, tome terapia. Yo no sé cómo hacían nuestros abuelos, por eso era que habían depresiones, por eso era que maltrataban a nuestras abuelas, por no tomar terapia. Entonces, tome terapia, busque a esa deidad, a ese ente más alto, a ese ente supremo, como usted quiera, ¿cierto? Para mí, búsquelo como usted quiera. Hay muchas maneras de encontrarse con ese ente más alto, llamémoslo Dios, Krishna, Buda, el que usted quiera. Y reconozca su energía. Porque cuando no reconoció tu energía femenina divina en tu caso, o en mi caso mi energía masculina divina, pues estamos huevoneando porque no sabemos ni siquiera qué vinimos, no nos reconocemos en esa asistencia. Entonces reconocer en esta asistencia qué rol nos ocupa y reconocer la energía masculina y divina implica un montón de cosas, porque empezando que es que la mujer tiene que reconocer su energía divina para poder, yo siempre le llamo, para que una mujer pueda ser reina, tiene que reconocer su energía divina. Eso implica conectarse con su periodo menstrual, eso implica conectarse con sus sentimientos, con el amor, con la intuición. El hombre en el caso tiene que reconocer que tiene que ser proveedor y proveedor no es dar dinero, Mm, un ser protector, ¿cierto? Porque venimos de las cavernas de protegerlas a ustedes. Entonces, para mí esos serían los pasos. Y como último paso, estar muy presente, que eso implica todos los anteriores pasos estar muy presente. completamente. Normalmente a nosotros se nos olvida estar presentes, o por lo menos a mí, yo normalmente trato de decirme en el día, Hernán, ¿qué estás haciendo? ¿Quién eres? Hernán.
¿Qué está haciendo Hernán? ¿En dónde está? Estoy en mi casa, supongamos. Siempre me estoy haciendo esa clave sol, que es sujeto, objeto y lugar. ¿Quién soy? ¿En dónde estoy? ¿En qué lugar estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cierto? Y ya ahí entra más adelante, la puede trabajar, es qué agregado psicológico se está presentando. Porque entonces hay veces cuando estamos con ira, entonces, ¿qué se está manifestando? ¿En dónde está? Ah, estoy peleando en la casa de mis papás. Entonces ahí ya entran esos trabajitos como internos. Para mí esa sería la clave. Perfecto. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos seguir? Todo, todo. Listo, me pueden encontrar en TikTok, @Stewer, para ir en la Te lo voy descripción a del dejar video ahí. Sí. a dejar. Y en Instagram también me pueden encontrar así, Listo. @Stewer. Me encanta, me encanta. Siempre es un gusto hablar contigo, de verdad. Siempre aprendo demasiado, me gusta mucho. Y bueno, sé que tengo pendiente una consulta contigo también. Querer, que me alegro mucho. Muchas gracias. Espero que podamos ayudar a muchas personas y que se animen Por a que favor. enseñen a las personas que viven a su alrededor, porque hay mucha información. Sí. Eso es nomás de buscar en Google por somatización de un dolor de diente, ahí mismo le aparece. Por la causa emocional de un dolor de diente, ahí mismo le aparece. O sea, solo está ahí, al alcance de tus manos. Y normalmente olvidamos eso. Sí, completamente. Espero que no sea la última vez, espero que vuelvas acá, porque siempre, siempre, de verdad, aprendo demasiado de ti. Y bueno, me encanta todo lo que conversamos. Muchísimas gracias. Con mucho amor, Lady. Cuídate bastante. Infinitas gracias por haberme escuchado. Nunca olvides que eres magia infinita y puedes lograr todo lo que te propongas. Aquí tienes un lugar seguro. Cuídate un montón.